Brian Powell of IAU fought here with Luis Alberto Hernando after his second place finish at the 2015 IAU Trail World Championships. Congratulations. Thank you very much. Just 3 weeks ago, you ran Transvolcania. Were you tired coming into this race? Hace 3 semanas corriste Transvolcania. ¿Viniste muy cansado a esta carrera? Cansado yo creo que no. Yo creo que estoy descansado perfectamente. Estoy perfectamente descansado. Lo que pasa que quizá la semana después de Transvolcania la tomé de descanso. Bueno, de semana después, incluso 10 días fueron de descanso y me habría venido mucho mejor para esta carrera haber estado cargando, haciendo volumen que estar descansando. Entonces no ha sido el mejor entrenamiento estas 3 últimas semanas. Descansado estaba descansado, pero claro, sin volumen de entrenamiento, sin hacer el entrenamiento ideal. So actually I've been resting for the 3 weeks, but I think it was probably not the good strategy for this race. It should have been better to be training and to have a proper volume of training. But I got rested. I was pretty well rested, but I think I should have done a bit more of training during these 3 weeks. Okay. Es decir Sorry, continue. que en casi todas las suyas me he acordado del carril azul del sprint que pegué. Me está arrepintiendo. I've been regretting of the last sprint in Transvolcania, of the blue line in the finish. Sí, cada vez que aquí se ponía para arriba. Every time here it got steep, I remember of the blue Next line. time, tranquilo. Yeah, próxima vez, tranquilo. Well, during this race, it seemed like you were using the same strategy. You didn't go out at the very front. But you were just behind the leaders for the first half of the race, and then you made a move. Pareció que dio la sensación de que usaste la misma estrategia que en Transvolcania, que al principio fuiste detrás, dejaste que hagan su juego y que en algún punto hiciste tu movimiento. ¿Fue así? No me quedaba otra, realmente no me quedaba otra. Quizá en Transvolcania sí que hubiera podido poner yo el ritmo un poco antes de lo que lo puse, pero es que aquí han salido el equipo francés, sobre todo han salido muy fuertes y vamos, intentar ir más fuerte todavía habría sido suicida. Entonces no he hecho la única estrategia que podía, que era intentar aguantar, que de hecho no he podido. En el kilómetro 35 por ahí me he quedado un poco descolgado, en el kilómetro 44 perdía 3 minutos, pero vamos, porque el ritmo no he podido seguirlo, ¿no? Luego yo creo que lo han bajado un poquito, yo sí que he mantenido, pero vamos, no ha sido estrategia, simplemente que no me ha quedado otra. It was actually, today was not a strategy, it was what I had, because the French team started super strong and probably I got back of them. I lost a couple of minutes between 35 and 40k. I had 3 minutes behind them in the 43k mark, and so probably later they stopped, they lowered their pace, so I was still constant, so I could get them again, but I couldn't hold their pace. Actually, I got sick and I couldn't hold their But then pace. you moved into the lead. When you moved into the lead, did you think you could hold it, or were you just doing what you could? Luego, pero después tomaste el liderato de la carrera y cuando estuviste ahí, ¿pensaste que podrías mantenerlo o que saldría? He hecho una bajada realmente mala. Me he cargado demasiado las piernas y llego al avituallamiento del kilómetro 44 con unas sensaciones malísimas muscularmente, sobre todo muy malas. Pero bueno, luego ha sido volver a coger la subida y con bastón y se recupera un poquito. Yo creo que han sido ellos que han bajado el ritmo, ¿no? Yo tampoco sabía cómo me iba a encontrar en los últimos kilómetros, cómo iban a estar ellos. Sabía que estábamos muy cerca, entonces sé lo abiertas que están estas carreras, las cosas que pueden pasar aquí en la línea de meta prácticamente. Entonces lo mismo, surgió así, iba cómodo en ese momento. Cuando me he puesto primero lo he hecho porque iba cómodo, pero ni mucho menos ya había soltado las campanas al vuelo. So I had coming down to the 44k mark, I had a pretty bad downhill. I had my legs were really charged, so I could get back and get to them with the poles after the second down uphill. And as I said, I think they're low the pace, so I found myself in the lead. And I know this race is until the finish line. Anything can happen. And I know we were all close, so I didn't know what was going to happen actually. Yeah. So at the start, you have a great team here. You have Manuel Melillas, you have Pablo Villa, you have Dani Garcia, and many of your Spaniard teammates went out hard. It looked like you were going to get gold or silver. Yeah. And then
not. Yeah. What happened? Al principio Sí, salieron con sí, sus sí, compañeros sí. muy fuerte, que parecía que iban a ir por el oro y la plata, pero bueno, Sí. después no sucedió. ¿Qué pasó? Y que sí, pues que muchas gracias por recordárnoslo. pero bueno, yo creo que sí que, vamos, es evidente, no hace falta que lo diga yo, que el equipo francés lo ha preparado muy a conciencia. Han estado aquí concentrados, se lo han tomado en serio, ha sido la carrera del año y bueno, tampoco creo que pase a nadie mal que lo diga, que nosotros llevamos demasiadas carreras seguramente y lo hemos echado todos. Yeah, it's thanks for the reminder. No, but, Es mi trabajo. yeah. No, but I actually think that the French team was everybody could see that they prepared this race like seriously, like it was their main objective of the year, and everybody could see Manu and everybody we had a lot of races done, and so that was probably what happened. Yeah. But are you still happy with how the day went? Yeah, de cualquier manera está feliz de cómo se dio el día. Sí, realmente sí. Solo me ha ganado el campeón del mundo, así que se puede pedir poco más, es un muy buen resultado, ¿no? Yeah, I'm really happy about it. I cannot ask for many more. I only got beaten by the world champions, so Yeah. it's quite okay. What's next? ¿Qué es lo que sigue ahora? No sé, hay que preguntarle a las piernas. I have no de idea. momento no tenemos nada seguro. I have no idea, nothing sure. We have Congratulations on your good Muchas run. gracias. Bien hecho. Gracias. felicitaciones. Yeah. Una pregunta más. Early in the race, you had bastones, you had sticks that were fixed. They were one piece. And late in the race, you had collapsible, I don't know, Yeah. poles. Was there a strategy there, or were you just using what poles you had at different points? Al principio de la carrera usaste bastones que eran de una sola pieza y luego usaste bastones que eran desmontables. ¿Qué fue una estrategia o por qué usaste eso? Uno de los motivos fue para entretener al equipo y tenerles más activos y que no se durmieran a las 4:30 de la mañana y que tuvieran que trastear con el material. Y también, sobre todo, los que son plegables son un poquito más cortos y para cuando hay mucha pendiente van bien, ¿no? Porque se quedan a la misma altura al final. Pero la primera subida era una pendiente bastante moderada y es mejor ir con bastones un poquito más largos, aparte que son más ligeros, más rígidos y van mejor, ¿no? Okay. Well, part of the strategy was to keep my team awake at 4:30 a.m. so they had to carry my stuff around. And the other thing is that at the end the collapsible poles are a bit shorter, so for the last uphill that was a bit more steep, I can get like the same altitude. Yeah, Yeah, it's same like height, the same yeah. height. Yeah. So and the first part was a bit easier, so I could get the And they were lighter and stiffer. lighter and stiffer. Yeah. Thank you. Okay, thank you.